Bueno, hola y bienvenidos a esta nueva clase de alemán, nuestra 12ª clase. Primero vamos a dar, como siempre, un pequeño overall, un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada. Como ya recordamos, aprendimos un poco más de cómo utilizar el pasado, en este caso el Vergangenheit, con el pretéritum. También aprendimos los nombres de los animales y un poco de la cultura alemana, más específicamente uno de los monumentos más importantes en Berlín que se encuentra en el Museum Inseln, que es el Dom, que es una catedral la más importante, en mi opinión, de Berlín, con su cúpula verde y entre muchas otras cosas. Pero bueno, sin más preámbulos, demos inicio con la clase del día de hoy. Como podemos ver, hoy en el fondo volvemos a tener uno de mis países favoritos, Austria. Para comenzar, aprenderemos sobre el futuro, para poder hablar sobre acontecimientos que apenas van a suceder. También aprenderemos un poco sobre los conectores, die Anschlüsse, para poder crear oraciones compuestas y saber cómo juntar frases con la gramática correcta. Porque si solamente aprendemos a decir tales frases, pero no aprendemos a conectarlas, va a ser un poco más difícil, va a ser un poco más difícil que se nos entienda o poder tener como una conversación que haga coherencia. También vamos a aprender sobre los medios de transporte, los Transportmittel, para poder saber de qué manera referirnos a los medios de transporte para movernos alrededor de la ciudad. Zukunft. El tiempo futuro en alemán expresa principalmente una intención para el futuro o una suposición para el presente o el futuro. Aprende las reglas para usar y formar el tiempo futuro en la explicación y luego prueba tus conocimientos con los ejercicios que les mostraré. Thomas sagte mir gestern, morgen werde ich die Akten sortieren. Thomas me dijo ayer, mañana voy a arreglar las actas. Ich sah das Chaos und antwortete, das wirst du nicht an einem Tag schaffen. Yo vi el caos y le contesté, o sea, esto no lo deberías de dejar pasar ni un día más. So wie ich ihn kenne, wird sein Büro jetzt wohl immer noch so chaotisch aussehen. 3 segundos. Ah, no me equivoqué. Oh, me equivoqué. Una disculpa, no sé qué pasó, como que se me trabó, pero bueno, aquí está. Como conociéndolo, lo más probable es que su oficina siga igual de desordenada. Para el futuro uno. Um Verben im Futur ein zu konjugieren, brauchen wir die Formen von werden und den Infinitiv, Grundform des Vollverbs. Para hacer el verbo en futuro uno y poder conjugarlo, necesitamos la forma de werden y el infinitivo de los verbos. Wann verwendet man Futur eins im Deutsch? ¿Cuándo se necesita el futuro uno en alemán? Mit der deutschen Zeitform Futur eins drücken wir folgendes aus. Absicht für die Zukunft. Beispiel, ejemplo, morgen werde ich die Akten sortieren. Mañana yo voy a arreglar las actas. Vermuten für die Zukunft. Beispiel, das wirst du nicht an einem Tag schaffen. No lo vas a terminar en un día. Vermuten für die Gegenwart. Para el como mientras. Beispiel, sein Büro wird wohl immer noch so chaotisch aussehen. Su oficina se va a seguir, lo más probable es que su oficina se vea igual de caótica. Ahora, una disculpa, para la conjugación podemos ver aquí que se podría decir en tres partes, que son para la persona, tenemos y el persona singular du, persona singular así es, persona plural vía, persona plural ia y persona plural o de usted, como ya les había mencionado, es sí o sí. Para decir la forma del werden es ich werde, du wirst, wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Para el verbo gehen, lesen, sehen, gewinnen y así entre muchos otros para que sean infinitivo. Entonces, si yo quiero decir, tú vas a leer, du wirst lesen. Nosotros vamos a ir, wir werden gehen. Tú vas a
No, yo voy a ver. Ich werde gesehen. Y así entre muchos otros. Ahora, en un texto coherente, las oraciones se unen mediante conectores, del mismo modo que las piezas en un rompecabezas. Las palabras que nos ayudan a conectar las diferentes partes de un texto se llaman conectores y hoy vamos a hablar sobre los tipos de conectores que hay en alemán. Los conectores se utilizan para unir oraciones. Sirven para explicar, ejemplificar, justificar, contrastar, modificar, distribuir o resumir la oración anterior. Por ejemplo, ayer no vine porque estaba cansada. Estamos justificando mediante el conector por qué, la razón por la que no hemos ido. La unión entre frases utilizando conectores se puede realizar con conjunciones coordinantes, conectores adverbiales, conjunciones subordinantes. Los conectores sirven para dar fluidez y coherencia a las oraciones y su correcto uso es vital en el idioma alemán. Para las conjunciones coordinantes o koordinierende Konjunktionen no modifican la posición del verbo en la oración, es decir, no modifican el orden de los elementos en frase cuando se utilizan para unir dos oraciones. Las más frecuentes son sencillas de recordar por las siguientes siglas: a, du, so. Cada letra corresponde con las siguientes conjunciones coordinantes: aber, den, und, sondern und oder. Oda, las vimos en partes en post anteriores y aquí si le pican aquí le pueden dar para poder verlas. Después tenemos, perdón, la, perdón, es que lo tengo que mover porque luego no se alcanza a leer. La forma gramatical, nuestra estructura. Tenemos la oración principal, luego coma, si usamos aber, sondern o dern, y después la conjugación más el sujeto, más el verbo y más los complementos. Por ejemplo, y aquí vienen los ejemplos de cada una de las palabras. Aber, que significa pero. Ich lerne Deutsch, aber ich kann nicht gut sprechen. Yo estudio alemán, pero no puedo hablarlo muy bien. Denn, pues, ya que. Leina schlaft, denn sie ist müde. Leina duerme, ya que está cansada. Und, que es y. Ich tanze, und ich hab Spaß. Bailo y me divierto. Sondern, si no. Ich lerne nicht, sondern ich arbeite. No estudio, sino trabajo. Perdón, es que me dio notificaciones y no quiero que salga en la pantalla. Oda, que es O. ¿Kommst du aus Spanien oder aus Deutschland? ¿Eres de España o de Alemania? Estas son las primeras que tenemos. Después, podemos ver que tenemos estas. Se trata de conectores que son adverbios, que también enlazan oraciones principales, pero en ese caso, al tratarse de adverbios, se consideran parte de la oración y por esta razón se sitúan delante del verbo y provocan un cambio en el orden de la oración. Por ejemplo, deshalb, por eso. Ich bin müde, deshalb trinke ich Kaffee. Estoy cansada, por eso bebo café. Con el conector le aportamos coherencia y fluidez a ambas oraciones. Es decir, yo estoy cansada, bebo café. Sin conectores parece no indicar relación entre ambos. Entonces podemos ver que la estructura es oración principal, conector adverbial, verbo más sujeto más complementos. Entonces aquí están todos que son deshalb, por eso, dan, después, danach, después, trotzdem, sin embargo, no obstante, aún así, darum, por eso, por ello, deswegen, por eso, por ello, daher, por eso, por ello, bis dann, hasta entonces, hasta este momento, danach, nachher, después, zum Schluss, por último, vorher, davor, zuvor, antes, gleichzeitig, al mismo tiempo, außerdem, además, como podemos ver, deshalb, darum, daher, deswegen son sinónimos. Su uso depende de factores individuales y socioculturales. Ich habe Fieber, deswegen gehe ich zum Arzt. Tengo fiebre, por eso voy al médico. Ich habe Fieber, daher gehe ich zum Arzt. Tengo fiebre, por eso voy al médico. Ich habe Fieber, darum gehe ich zum Arzt. Tengo fiebre, por eso voy al médico. Ich habe Fieber, deshalb gehe ich zum Arzt. Tengo fiebre, por eso voy al médico. O sea, casi lo mismo, pero pues se puede utilizar. Después tenemos las conjunciones subordinantes. Estas conjunciones sirven para unir una oración, luego nos acomoda, aquí está. Estas conjunciones sirven para unir una oración principal y una oración subordinada. Una oración subordinada depende estructuralmente de otra oración, la cual se llama oración principal, por lo cual la oración subordinada no tiene una autonomía sintáctica, es decir, no tiene sentido por sí misma.
Hemos visto en anteriores posts el uso de la conjunción subordinada weil. ¿Por qué? Veamos un ejemplo. Conjunción subordinante das. Ich denke, dass Deutsch eine schöne Sprache ist. Pienso que el alemán es una lengua hermosa. Como podemos ver, la estructura es la oración principal, más la coma, más la conjunción, sujeto, más complementos, más el verbo conjugado con el sujeto. Tenemos, de nuevo, la conjunción, más el sujeto, más los complementos, más el verbo conjugado, más el verbo conjugado, sujeto y al final los complementos o la oración principal. Algunas de las conjunciones subordinantes son das, que, bevor, antes que, wenn, cuando, sí, als, cuando, während, durante, weil, porque, sobald, tan pronto, en cuanto, bis, hasta que, seit, desde hace, seitdem, desde que, falls, un caso de, ob, si dubitativo, un sí dubitativo, o sea, como if en inglés, obwohl, aunque, wie, como, damit, para qué, umso, para. Ahora vamos a ver un pequeño video de los medios de transporte, ya que aprendimos un poco de gramática y un poco de todas estas conjunciones, podemos estar un poquito cansados ya que son bastantes, pero como vimos son muy fáciles de aprender y entender. Empecemos con los Transportmeter o Verkehrsmeter. Espero que se haya escuchado bien porque creo que me muteé, pero se alcanzaba a leer y lo volví a aprender en cuanto me di cuenta. Pero bueno, esos son los medios de transporte, bastante fáciles, nada más unas repasadas y tenerlo en nuestro board chats, vocabulario, como ya saben. Y pues sí, ahora, lo que habíamos visto al principio en la portada de nuestra clase del día de hoy, Ein bisschen über Österreich, noch einmal, me encanta Austria. La Ópera Estatal de Viena, ubicada en la ciudad austríaca de Viena, es una de las más importantes compañías de ópera musicales. Hasta 1920 se llamó Teatro de la Ópera de la Corte Imperial y Real de Viena. Es el centro neurálgico de la vida musical vienesa y uno de los polos de atracción del mundo musical en alemán.
Die Wiener Staatsoper in der österreichischen Stadt Wien ist eines weltweit führender Opernunternehmen. Bis 1920 hieß es Königliches Hofopernhaus Wien. Es ist das Nervenzentrum des Wiener Musiklebens und einer der Anziehungspunkte der Musikwelt. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y hayan aprendido mucho y les haya gustado porque todavía nos quedan otras 4 clases. Gracias. Bye.